Hola, bienvenidos a otra sesión de Aprendo en Casa para segundo grado de secundaria. El día de hoy continuamos con la experiencia de aprendizaje número 8 con la sesión que lleva por título Nos informamos sobre los niveles de hemoglobina empleando medidas estadísticas. Nuestro propósito. Hoy trabajarán con los valores de hemoglobina en la sangre de 20 adolescentes de 12 a 14 años de edad. Para ello, elaborarán una tabla de frecuencia. Determinarán el tipo de variable, el tamaño de la muestra y la medida de tendencia central más representativa del conjunto de datos. A partir de estos valores, elaborarán algunas conclusiones sobre los niveles de hemoglobina de los adolescentes. Recordemos que esta experiencia de aprendizaje responde a la pregunta de qué manera podemos prevenir la anemia en nuestra familia y comunidad. Tengamos en cuenta. Vamos a recordar algunas nociones y conceptos previos que estudiamos en la sesión anterior. Pónganse cómodos. Tengamos en cuenta. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos. Las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. Analicemos la media, llamada también media aritmética o promedio. Se obtiene sumando todos los datos y dividiendo esa cantidad entre el número de datos. Esta es su fórmula simple, para datos no agrupados. ¿Cuáles son sus características? Observemos de que la media viene expresada en las mismas unidades que la variable. En su cálculo intervienen todos los datos. Representa a todos los datos. Está entre el valor mínimo y máximo del conjunto de datos. Se ve afectada por los valores extremadamente grandes o pequeños de la distribución. Veamos un ejemplo. Se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria y se obtuvo los datos que se muestran en la tabla. Eran 10 estudiantes, el primero manifestó que estudia 4 horas, el segundo 5 horas, el tercero 3 horas y así sucesivamente. Pregunta, ¿alrededor de qué tiempo diríamos que estos jóvenes estudian diariamente? Solución. Calculamos la media o promedio de las horas que se dedican a estudiar. Sumamos todos los datos y dividimos la suma entre la cantidad de datos. Tenemos 4 más 5 más 3 más 3 más 4 más 2 más 3 más 4 más 4 más 3, todo dividido entre 10. La suma en el numerador me da 35. Dividido entre 10, tenemos de que la media es igual a 3,5. Si planteamos una respuesta, diríamos que alrededor de 3 horas y media. Ese es el promedio de tiempo que un estudiante de primero de secundaria encuestado dedica a estudiar diariamente. Ahora analicemos la mediana. Es la segunda medida de tendencia central que analizaremos. Queda exactamente en la mitad del grupo de datos, luego de que los datos se han colocado de forma ordenada. En este caso, la mitad, 50% de los datos, estará por encima de la mediana y la otra mitad, 50%, estará por debajo de ella. ¿Cuáles son sus características? Se tiene que ordenar siempre de menor a mayor valor. Es menos operativa que la media desde el punto de vista matemático. No es tan informativa como la media, ya que en su cálculo intervienen solo el orden de los valores y no su magnitud. En su determinación no intervienen todos los valores de la variable.
En la mediana solo influyen los valores centrales. Veamos un ejemplo aplicando la mediana. Tenemos la misma situación. Tenemos el cuadro de los 10 estudiantes y el tiempo que dedican a estudiar en horas. Pero ahora vamos a determinar la mediana del conjunto de datos. Solución. Calculamos la mediana de las horas de estudio que dedican los estudiantes de primero. Como el valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de una muestra de datos se denomina mediana, entonces si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es el promedio aritmético de los datos centrales. Como acá tenemos 10 datos, es un número par, por lo tanto vamos a realizar el cálculo aritmético. Primero ordenamos los datos de la muestra. Ya están ordenados, comenzando desde el número 2 hasta el número 5. 2 horas y 5 horas es el máximo. Localizo el valor que divide en dos partes iguales al conjunto de datos. Observamos que cae exactamente entre los valores 3 y 4. Si eres observador, delante tenemos 4 valores y detrás tenemos 4 valores. O sea, está ubicada siempre al centro. Como son 2, hacemos el promedio. 3 más 4, que es 7, entre 2, 3,5. Si quisiéramos responder, podemos decir que el valor de la mediana es 3,5. Esto quiere decir que la mitad de los datos está por encima de 3,5 y la otra mitad está por debajo de ella. Ahora veamos la moda. Es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Un grupo de datos puede no tener moda, tener una moda. En ese caso se llama unimodal. Tener dos modas, bimodal, o más de dos modas, multimodal. ¿Cuáles son sus características? Es sencillo hallarla. Es de fácil interpretación. Es la única medida de centralización que puede obtenerse en las variables de tipo cualitativo. En su determinación no intervienen todos los valores de la distribución. Veamos un ejemplo aplicándolo al mismo caso de los estudiantes y el tiempo que dedican a estudiar. Determinemos la moda. Solución. Calculamos la moda de las horas que dedican a estudiar los estudiantes de primero. Es mejor ordenar los datos, así es más fácil ver qué dato es el que más se repite. Como ya lo teníamos ordenado desde la mediana, simplemente lo vuelvo a copiar. Ahora cuenta cuántas veces aparece el mismo valor. El valor que aparece con mayor frecuencia es la moda. Observamos y ya encontramos esos valores. El 3 aparece 4 veces y el 4 también aparece 4 veces. Están en color rojo y azul respectivamente. Entonces hay dos modas, 3 y 4. Nuestra posible respuesta sería, en este caso, el grupo de datos es bimodal porque tiene dos modas, 3 y 4, que son los valores de la variable que se repiten con mayor frecuencia. Luego de haber recordado acerca de las medidas de tendencia central, te planteamos la siguiente situación. Me informó. Hagamos una lectura acerca de los niveles de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína rica en hierro que se encuentra en los glóbulos rojos. El oxígeno que ingresa a los pulmones se adhiere a la hemoglobina en la sangre, la cual lo lleva a los tejidos del cuerpo. Los niveles de hemoglobina se miden mediante una prueba de sangre. La hemoglobina, o Hb, se expresa usualmente en gramos por decilitro de sangre. Un nivel bajo de hemoglobina en la sangre se relaciona directamente con un bajo nivel de oxígeno. A continuación, presentamos la tabla donde se informa sobre los niveles de hemoglobina. Tenemos la tabla 01b, valores normales de concentración de hemoglobina y grados de anemia hasta un nivel de 1000 metros. A ver, tenemos por ejemplo la población, niños de 6 a 59 meses de edad, niños de 6 a 11 años, adolescentes, mujer no embarazada
y varones. En este caso nos vamos a centrar nosotros en los adolescentes, ¿no? Cuyo nivel normal es de 12 a más gramos por decilitro. Y de acuerdo a la ubicación, entre 11 y 11,9 tendrá una anemia leve. Entre 8 y 10,9 tendrá una anemia moderada. Y si es menor a 8 tendrá una anemia severa. Habiendo leído la información, ahora leo la presente situación y respondo. El personal de la posta de mi comunidad ha recogido datos sobre los valores de hemoglobina en gramos por decilitro de 20 pacientes, adolescentes de 12 a 14 años de edad, los cuales se presentan en el siguiente recuadro. Tenemos paciente 1, 8,3, paciente 2, 8,3 y así sucesivamente. Estos son todos los datos. Una vez analizado, voy a responder. ¿Qué medidas de tendencia central representará mejor los datos? ¿Cómo interpretamos este dato? ¿Y en qué nivel de anemia se encuentra este grupo? Identificamos características de los datos. Habiendo leído la situación, tenemos ¿cuántos conforman la muestra en el caso propuesto? La muestra está conformada por 20 adolescentes o 20 pacientes. ¿Qué tipo de variable representa la edad? Bueno, la edad es una variable cuantitativa discreta porque se expresa en números enteros. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de variable representa el valor de la hemoglobina? ¿Qué tipos de números identificas en este dato? ¿Y qué relación hay entre la característica del número y la variable? Explica dicha relación empleando otros ejemplos. Bueno, respondemos rápidamente. Los valores de hemoglobina representan una variable cuantitativa continua, porque está en decimales. La siguiente pregunta sería, ¿podemos identificar números decimales o también llamados racionales? Y respecto a la tercera pregunta, la relación que existe entre el número y la variable es que los valores de la hemoglobina se pueden definir en intervalos, o sea, se pueden expresar. Por ello, su valor es continuo. Otros ejemplos de variables cuantitativas continuas son la talla, 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, etc. Y el peso de las personas, 12 kilos, 18,5, 50,2, ¿no? Son valores que pueden ser tanto enteros como decimales. Seguimos, teniendo en cuenta la información contenida en la tabla 01B, valores normales de hemoglobina y grados de anemia, ¿en qué nivel se encuentra el paciente 19 y el paciente 12? Expresamos nuestras conclusiones. Bueno, tenemos aquí la tabla y también tenemos la tabla de los pacientes. Estamos, recuerda, en adolescentes de 12 a 14 años de edad. Entonces, vamos a analizar primero al paciente 19. El valor de la hemoglobina del paciente 19 es 7,8 gramos por decilitro. Según la tabla, es menor a 8. Entonces tiene anemia severa. Analizamos el paciente 12. El valor de hemoglobina del paciente 12 es 8,3, como puedes observar. Según la tabla, se encuentra en el intervalo de 8 a 10,9. Entonces tiene anemia moderada. Determinamos medidas estadísticas. Número 1. ¿Qué es la media o el promedio de los datos? La moda y la mediana. ¿Y cómo se calcula? Para responder a estas preguntas te invitamos a leer la información de la sección Tengamos en cuenta. Bueno, esto ya lo hemos estudiado en la clase anterior, entonces rápidamente copiamos la definición de que la media aritmética o promedio se obtiene sumando todos los datos y dividiendo esa cantidad entre el número de datos. La moda es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Esta puede ser unimodal, bimodal, multimodal o también puede no tener moda. Y que la mediana pues es la medida que queda exactamente en la mitad del grupo de datos luego de que los datos se han colocado de forma ordenada, ¿no? Y el 50% de los datos estará por encima de la mediana y la otra mitad, que es el 50%, estará por debajo de ella. Estos datos ya los hemos revisado en la clase anterior también. Ahora vemos, número 2, dice, organizamos los datos en la tabla para el conteo de la frecuencia absoluta
y así determinar la media, la moda y la mediana. Tenemos la tabla con los valores 7,8, 8,3, que son los datos que se encontraban en los valores de hemoglobina. Y vamos a hacer el conteo para determinar las frecuencias absolutas. Tenemos la tabla y te explico. Para realizar el conteo, vamos a buscar cuántas veces se repite 7,8. Y aquí lo tenemos, en el paciente 16 y en el paciente 19. ¿Ya? Ese valor es 2. Te lo estoy colocando en este color azulado. Vamos a hacer el conteo de todos los demás datos. Listo. Ahí tenemos, ¿no? 8,3, que son los elipses de color verde, son 6. Puedes contarlos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así con todos los demás colores. Ya tenemos todas las frecuencias absolutas. Dice 3. Con los datos de la tabla aplicamos los procedimientos y determinamos la media. Ten en cuenta que hay datos que se repiten. ¿Cuánto resultó la media de los datos? Bueno, ya tenemos la tabla. Entonces dice sumamos todos los datos. Ya tenemos también la suma. Rápidamente 2 más 6 más 4 más 1 más 4 más 3 es 20. Y ya sabíamos también por dato que eran 20 pacientes. Calculamos la media. A ver, como los datos se repiten, entonces vamos a multiplicar la frecuencia por el valor de hemoglobina. 7,8 por 2, 8,3 por 6, 10,8 por 4. Y así con todos los valores de la tabla, ¿no? Para no copiarlos repetidas veces. Y eso se divide entre 20. Luego de hallar los productos parciales de la parte superior, tengo 15,6, 49,8, 43,2, 11,3, 46,8 y 39,3. Sumamos estos valores y ese resultado me da 206. Dividido entre los 20 datos, obtengo de que la media es 10,3. La respuesta sería el promedio de hemoglobina de los 20 adolescentes es 10,3 gramos por decilitro. Número 4. Ahora, empleando los datos de la tabla, determinamos la moda de los datos. Es importante recordar que este dato representa el que más se repite. ¿Qué valor te resultó? Observamos. Este es el valor que más se repite, 8,3 porque tiene la frecuencia de 6, como mencionamos aquí. Por lo tanto, la moda es igual a 8,3 gramos por decilitro para el grupo de los 20 adolescentes. Número 5. Para finalizar, determinamos la mediana de los datos. Recordamos que la mediana es la medida que se ubica al centro de los datos. Además, consideramos si la muestra es par o impar. ¿Cuánto resultó la mediana? Veamos, tenemos la tabla. Vamos a ordenar los datos de la muestra. Aquí he copiado todos los datos. El 7,8 lo he copiado 2 veces de acuerdo a la frecuencia. El 8,3 lo voy a copiar 6 veces. Y así con todos los datos para obtener los 20 datos. Luego, localizo el valor que divide en dos partes iguales al conjunto de datos. Y observamos que cae exactamente ahí, 10,8 y 10,8, que serían la ubicación 10 y 11. Tendré 9 datos adelante y 9 datos por detrás. Entonces, la mediana, como es par, sería el promedio de ambos, ¿no? La semisuma, 10,8 más 10,8 entre 2, que me da 21,6 entre 2, y me dice que la mediana es 10,8. Entonces mi respuesta será de que el valor de la mediana es 10,8 gramos por decilitro. Esto quiere decir que la mitad de los pacientes están por encima de 10,8 gramos por decilitro y la otra mitad están por debajo de ella. Ahora registramos nuestros resultados en la tabla y comparamos los datos. Bueno, tenemos los valores, media 10,3, mediana 8,3, moda 10,8. 7. ¿Cuál de las medidas de tendencia central representa mejor los datos? Justificamos nuestra respuesta en base a los datos. Bueno, observamos que la mediana y la moda tienen valores diferentes, ¿no? 8,3 y 10,8. Además, la media o promedio es 10,3 gramos por decilitro, que refleja el comportamiento real del conjunto de datos, ¿no? Porque está como que más centrada. Entonces vamos a considerar como la medida más representativa a la media, porque en su cálculo intervienen todos los datos, ¿ya? En este caso seleccionamos la media entonces. Número 8. Interpretamos el dato en relación a la variable. ¿Qué podemos decir de la muestra en relación a los niveles de hemoglobina
¿Y qué recomendaciones debemos dar a este grupo de adolescentes? A ver, tenemos la tabla de los valores de hemoglobina y tenemos nuestra tabla de las medidas de tendencia central. Nosotros hemos seleccionado el promedio, ¿no? Que es 10,3 gramos por decilitro para los 20 adolescentes. Luego, de acuerdo a esta tabla y basándonos en el valor del promedio, podemos decir de que, de acuerdo a los valores de la tabla, podemos afirmar que el grupo de adolescentes analizados presentan un nivel de anemia moderada, porque 10,3 está en este intervalo, entre 8 y 10,9. ¿Qué recomendaciones podríamos dar a este grupo de adolescentes? Comen muchos alimentos ricos en hierro, como el tofu, que es a base de soya, verduras de hoja verde, carnes rojas, lentejas, frijoles, cereales y panes fortificados con hierro. Come y bebe alimentos y bebidas ricos en vitamina C. Evita beber té o café con tus comidas, ya que pueden afectar la absorción de hierro. Y obtén la cantidad requerida de vitamina B12 y ácido fólico en tu dieta. Dialogamos en familia. Bueno, estas preguntas son para ti. Nos reunimos en familia y consultamos cuál fue la última vez que pasamos por una prueba de sangre para conocer el valor de nuestra hemoglobina, cuál fue el resultado y en qué nivel te encuentras. O si alguna vez has ido al hospital y tienes los resultados, consultas ese dato y de acuerdo a eso y a la tabla que tenemos, te ubicas en un valor. En caso de que nuestra respuesta fuese nivel severo, ¿qué consecuencias trae para la salud encontrarse en ese nivel? ¿Qué productos en nuestra región debemos comer con nuestros familiares? Sustentamos nuestra respuesta. Y por último, pues guardamos las evidencias del diálogo y nuestra respuesta empleando la grabadora de voz para usarlas al momento de elaborar nuestro podcast. Ahora te dejo un reto. Se muestran los niveles de hemoglobina de 20 pacientes adolescentes de 12 a 14 años de edad. Ellos fueron tamizados por el Centro de Salud del Distrito. Y acá tenemos los valores. Vamos a analizar estos 20 datos y respondemos las mismas preguntas que hicimos en el ejemplo. ¿Qué medida de tendencia central representa mejor los datos? ¿Cómo interpretamos ese dato? ¿Y en qué nivel de anemia se encuentra este grupo? No olvides que debes marcar tu autoevaluación de acuerdo a los logros que hayas obtenido. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima sesión. Permiso. No olvides enviarme tus evidencias.